toca compartirles a ustedes. Pero primero les quiero compartir que la palabra profecía está formada de raíces griegas y significa anuncio de lo que va a ocurrir en el futuro. Sus componentes léxicos son el prefijo pro, antes, pemi, yo digo, más el sufijo ia, que es cualidad. Y profecía también es un don sobrenatural que existe en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. La profecía bíblica consiste en la proyección de precedentes bíblicos, el uso de cuentos proféticos y poder interpretar procesos proféticos que, además de poder interpretar el pasado, inspiran el presente y permiten entender el futuro. Un gran porcentaje del texto bíblico es profético. Hermanos, la profecía de Jesús es escrita por Isaías. Él fue el profeta que escribe sobre el Mesías, que salvaría a su pueblo, no valiéndose de espada ni de guerra, sino de su humilde sufrimiento. Isaías profetiza que Galilea no siempre estaría en dificultades y prometió que Dios les enviaría luz y gozo mediante el nacimiento de un niño que quebraría su pesado yugo. ¿Me ayudan a orar, por favor, hermanos? Padre bendito, en esta tarde, Señor, vengo a compartir palabra con mis hermanos, Señor, pero pidiéndote que fluya tu Espíritu Santo divino en este lugar, Señor, y que la palabra que yo pueda compartirles a ellos sea para edificación a sus vidas, Señor, porque lo único que queremos es exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que hagas en este día. Amén. Amén. Dice Isaías 9:6, si me ayudan, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Amén, amén. Este nombre le fue dado a nuestro Señor y sabemos que todos estos, nombres, ¿verdad? Para la redundancia, son del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí me toca compartir el texto 53:12 y dice, por favor, 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué nos quiere decir ese texto, mis hermanos? Pues que el Señor en su muerte, sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Tuvo maltrato, lo insultaron, lo escupieron. De hecho, hasta sus ropas, dice en la Escritura, que fueron tiradas a la suerte. ¿Sí? Se la pelearon entre los soldados romanos que fueron quienes la destruyeron. Pero nos muestra ahí la Escritura que el Señor, sí, como compartía mi hermano, fue sacrificado en la cruz. A un lado tuvo un malhechor, a su derecha, del lado izquierdo tuvo otro. Por eso dice que él fue, que él fue contado con los pecadores y llevando el pecado por muchos de nosotros. Y se cumplió la Escritura porque dice que fue contado con los inicuos en esa cruz. Pero uno de los malhechores, en su momento de estar ahí en la cruz, todavía, a pesar de todo lo que había pasado, nuestro Señor le sigue diciendo, insultando, ¿no? Inclusive, burlándose, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, pues ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Y sin embargo, el que está a su derecha, ¿qué le dice? Señor, cuando estés en tu reino, que se acuerde de Él. ¿Y qué le dice? Que Él, como lo que promete lo cumple, que lo va a tener en el paraíso en ese mismo día, ¿verdad? Pero también nos comparte Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado por los inicuos, por lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ahí, ¿qué nos quiere decir Lucas? Que él, cuando habla del inicuo, porque
fue traicionado por un amigo que se decía pues casi hermano, ¿no? Pues comían del mismo plato y fue y lo entregó a los sacerdotes y a los escribas, que eran los que querían pues terminar con nuestro Señor, ¿verdad? Porque cuando lo entrega Judas, como compartió el hermano, fue de noche, sí, efectivamente, él le dan por 30 monedas de plata, cambió nuestro Señor y todo el sufrimiento, pero todo esto ya era profético, ya estaba escrito de años atrás, el sufrimiento que iba a tener nuestro Señor. También nos dice la profecía que Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer. ¿Pero para qué? Para que Dios viniera en carne y sangre a sufrir por nosotros, para que nosotros también sepamos morir. Porque una vez que nos sacó de Egipto tuvimos la libertad física, pero ya sacándonos Él de lo que todo el sufrimiento que pagó por nosotros fue para una libertad espiritual. Entonces, pues nosotros debemos estar en esa fe y en esa confianza, que tenemos un Dios vivo. Amén. Ese Dios que algún día lo volveremos a ver, ¿verdad? Porque así será si nosotros seguimos en esa fe, en esa confianza. Pero como dice también su palabra, Dios no nos quiere fríos, ¿no? No nos quiere tibios. Porque, bueno, yo pienso o creo, ¿no? Que cuando estamos fríos todavía podemos regresar al Señor y volvernos a enamorar. ¿Y qué va a pasar? El Señor se va a agradar de nosotros porque es Dios en nosotros, más no nosotros en Él. Así es. Entonces, para eso, pues yo creo que falta mucho, ¿verdad? Para tener esa perfección que el Señor tuvo y tiene. Y sabemos que esto es por los siglos de los siglos, por la eternidad, ¿verdad? Que nuestro Dios va a estar a cada momento que nosotros le pidamos. ¿Por qué? Porque si dice que Él fue por nuestras llagas, por sus llagas, fue sanado y curado. Todos nosotros, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos acercamos a Él, vamos a tener esa certeza de que vamos a ser curados y sanados. Y yo les puedo platicar, mis hermanos, hace varios años yo tuve un problema de enfermedad, una enfermedad crónica, dicen los doctores. Les puedo compartir el Salmo 52:2. En donde la palabra que me entrega el Señor, estando yo internada, me dice el Señor, ay, permítanme que no encuentro dónde lo tengo. Ay, perdón, es 32:2. Por eso no lo encontraba, discúlpenme. Pues ya vimos todo lo que Él pasó y les digo que en mí se cumplió, porque dice así: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa palabra me entrega el Señor cuando yo estoy internada en el hospital. Con 8,000 plaquetas entro. Yo entro por una hemorragia nasal. No sabían en realidad qué tenían los doctores. Pues me empiezan a hacer mi tratamiento. En el pabellón de medicina interna me dejan ahí porque no hay espacio en hematología. Por lo tal, pasan 2, 3 días y la verdad yo sigo inconsciente. Pasan los días, me hacen otra vez estudios, tanto de SIDA, de cáncer y demás. Hasta que yo medio despierto y veo a mi madre a mi costado y pues le digo que todo está bien, ¿no? Y me dice ella que tengo que echarle ganas por mis hijos. Y pues así como la vi, pues me volví a quedar dormida, la verdad, porque no tenía ni fuerzas para abrir los ojos. Ya pasando los días, llegó un señor al hospital que se llama Salomón y dijo ahí que quién quería saber de nuestro Señor, quién quería conocer de Dios, porque eso fue lo que me dijo. Y la verdad, pues nosotros sabemos que pues luego nuestra soberbia,
o demás, ¿no? Porque, le repito, yo estaba en ese pabellón y las demás personas sí se podían mover. Desgraciadamente yo no podía ni ir al baño sola. Medio me incorporé, en ese momento estaba, no recuerdo si mi hermana Jamie o mi tío, y yo le dije, levantando mi mano, que yo quería saber de Dios, que era el momento, porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Conocí de nuestro Señor, me compartió palabra el señor Salomón, se fue, todas las tardes regresaba a compartir palabra, pero pues nada más llegaba conmigo porque la verdad nadie aceptó escucharlo. Pues yo le agradezco a él y a Dios porque la verdad mis plaquetas no subían, tuve transfusión de sangre, tuve transfusión de plaquetas, cuando pues la verdad me enojé, ¿verdad? Porque entraban a cada rato los pipiolos de los médicos a estarme pinchando los dedos, que porque si era hipertensa y que no, pero pues nadie me había preguntado y yo hipertensa, pues gracias a Dios no soy. Y ya les dije, ¿no? Que pues ya me dejaran en paz. Manda al doctor otra vez a hacerme estudios, pero para esto yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo ya tengo mucho tiempo aquí, ya no quiero estar más. Si me vas a llevar, pues gloria a Dios. Y si no, pues por favor ayúdame a salir porque la verdad es muy feo depender de alguien. Le digo a Dios, ¿sabes qué? Venía un cuestionario hasta atrás en la Biblia y yo le prometí, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme a leer, pues los ratos que pudiera, porque la verdad me vencía el sueño. Me puse a leer esas preguntas que venían y el Señor me dio 140,000 plaquetas. Gloria a Dios. Ya es cuando están a punto de darme de alta y pues imagínense el gozo que yo sentía, ¿no? Pero pues la carne es recia, hermanos. No hay esa conversión en mí, sí la confianza en Dios, y yo seguía buscando de la Escritura. Para mi casa, que es su casa, llega una hermana muy querida también por mí, porque la verdad, pues si Dios la puso en mi camino es porque es un ángel enviado por Él. Ella me compartía también palabra, me animó a venir a este lugar que yo ya había visto en sueños, y aquí estoy, hermanos. Pasan 4 o 5 años, desgraciadamente tenemos la pérdida de un familiar y eso hace que en mi corazón pues se quite esa dureza. Porque no porque yo dudara de Dios o tuviera algo que reclamar, sino por miedo, porque el temor a Dios yo creo que es lo que permanece en mí. Y yo le decía, Señor, yo me voy a congregar, inclusive empecé mis cursos y demás, porque yo no quería que se volviera a perder un familiar, menos siendo tan joven. Yo decía, si yo ya viví, Señor, y aquí me dejaste, es por algo. Viene la conversión en mí, en el 2018, mayo 19, yo me bauticé, hermanos. Y a partir de ahí, pues trato de hacer las cosas bien, porque sé que haciéndolas bien y valorando ese sacrificio que el Señor hizo por mí, por usted y por todos nosotros, yo creo que algún día veremos el reino de Dios. Pero qué mejor, ¿verdad? Porque el Señor dice que compartamos su palabra y porque dice que los obreros somos pocos, la mies es mucha. Pero yo siento en mi corazón y se lo dije desde el día que yo fui bautizada, Señor, si de algo te sirve, úsame. Pero la verdad, le soy muy sincera, a mí todo esto me pone de nervios el estar enfrente de ustedes. Pero pues yo sé que no lo estoy haciendo por ustedes, ¿verdad? Sino para el Señor, para poder llevar gente al conocimiento. Porque inclusive yo creo que es bueno que sepan todo lo que pasó nuestro Señor. El Señor llegó por medio de una mujer virgen, dice. Nace hombre, tuvo el sacrificio y todo. Vemos que después él ya más grandecito pues empieza a compartir la palabra, pero porque tiene esa sabiduría, ese don que Dios le dio, ¿verdad? Y esa gracia también es la que le pedimos al Señor para que nosotros podamos salir avantes, ¿verdad? Delante de Él. Pero también vemos ahí que el Señor también fue tocado, así como nosotros hemos sido tocados también alguna vez por el diablo, porque en realidad es eso. Cuando Él subió al monte, va 40 días, pero Él guiado y ungido por el Espíritu Santo. Está los 40 días, siente hambre. ¿Y qué llega el demonio? Luego a poner tentación en Él. Pero Él dijo, no tentarás a tu Señor.
¿Qué hace? Se va el demonio, pues es lo mismo que hizo con Judas. Yo creo que Judas fue tocado también por el demonio en ese momento para entregar al Señor, porque en Judas hubo el arrepentimiento, pero pues demasiado tarde, porque yo creo que ha de estar en el infierno, ¿verdad? No fue bueno lo que hizo. Así es, mis hermanos. Pero lejos de esto, pues para nosotros fue una profecía cumplida que estaba anunciada. Ya la estamos disfrutando, somos gracia, pero Él pagó con sacrificio, tuvo que sufrir varón de dolores, menospreciado, fue desfigurado, desechado, lo hizo por amor, pudo haberse librado, pero ya estaba escrito desde antes, su sangre nos limpia de todo pecado, por sus llagas hemos sido sanados y curados, porque lo que Él promete, lo cumple. Por eso, hermanos, debemos amarlo, adorarlo, seguirlo. Él dio todo por nosotros. Él nos dio la vida y vida en abundancia. Él nos limpió y nos libró del pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Reconozcamos que nada podemos hacer lejos de Él. También vemos que, como decía el hermano, le dieron la honra al Señor, porque estando en la cruz, ¿qué mandó a poner Poncio Pilato? Que era el rey de los judíos. Él es un rey. Entonces, pues, ¿qué pasa con él? Ya teniendo el título, pues me imagino que a los sacerdotes y a ellos nada les gustó, ¿verdad? Pero como dijo Pilato, lo escrito, escrito está. Amén. Ya no se podía hacer nada. Para esto llega José de Arimatea. Él le pide a Poncio Pilato que por favor le dé el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle la sepultura que él merecía, ¿verdad? Pero recordemos también que José de Arimatea, él fue seguidor de Cristo, pero ahora sí que lo seguía por detrás para que no tuviera pues consecuencias. Y Pilato ordena que le den el cuerpo a José de Arimatea. ¿Y qué hace José de Arimatea? Lo bajan, lo limpian, se lo entregan y lo envuelve en una tela de lino. Ya lo lleva a la sepultura que merecía nuestro Señor, pero esa sepultura era de un rico, que era él. Era la misma sepultura de José de Arimatea, la que le entregó a nuestro Señor. Entonces Dios nos ha traído esa libertad en espíritu y en cuerpo, hermanos. Entonces, si me quieren acompañar, por favor, a Timoteo 1:15, y volvemos a decir que nuestro Señor Jesucristo venció al mundo, salió del Padre y vino al mundo, va al Padre, deja este mundo, pero nunca estuvo solo, porque Dios siempre estuvo con él. Y Timoteo 1:15 nos dice, la primera de Timoteo, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Sí, hermanos, esto es lo que yo les quería compartir, esa pequeña reflexión quizá que no escatimamos, o a lo mejor no valoramos, ¿no? Hasta que vemos de cerca la muerte, la verdad. Yo creo que es cuando decimos, Señor, tú existes, Señor, tú eres real, pero si en mí está el propósito de seguir adelante, es porque tú tienes esa gracia para mí. Porque si de Él no hubiera sido, hermanos, pues yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos. Él ha tenido misericordia desde el momento que nos trajo el conocimiento. Y hasta el día de hoy, yo creo que hay hermanos que no tienen esa conversión. O quizás dicen, soy bautizado, pero no buscan realmente de nuestro Dios. Nada más es el Dios de aspirina, diríamos. Cuando necesitamos, entonces sí, Dios, ¿dónde estás? O como
¿Por qué me has abandonado, no? Pero si cuando me has buscado, yo siempre aquí he estado, va a decir el Señor, ¿no? Pero tú eres el que no me buscas, como dice, y nos lo ha dicho varias veces el pastor. Busquemos el primer amor, que es nuestro Dios, ese Dios victorioso, glorioso, que está desde los cielos, y sabemos todo lo que nos da y nos seguirá dando, pero hagamos las cosas bien, hermanos, para Él, no para el mundo, porque dice, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así es, mis hermanos, eso es lo que les quería compartir. Espero y pues haya servido de algo. Bendito sea Dios.